Escucha esto, porque puede incomodarte, pero también puede despertarte. El problema no es que alguien se haya ido de tu vida. El problema es que tú sigues esperando que regrese para sentir que vales. Y mientras esperas, te apagas. Mientras esperas, dudas de ti. Mientras esperas, te olvidas de quién eras antes de necesitar la aprobación de alguien que decidió soltarte. Pero hay algo que nadie te ha dicho con suficiente fuerza. No se trata de hacer que alguien vuelva. Se trata de convertirte en alguien imposible de ignorar. Porque cuando alguien se va, no solo deja un espacio, deja una oportunidad brutal para reconstruirte, para elevarte, para transformarte en una versión de ti que ya no mendiga atención, que ya no negocia su dignidad, que ya no se conforma con migajas emocionales. Y aquí viene lo más poderoso. La vida tiene una forma irónica de funcionar. Cuando dejas de perseguir, cuando te enfocas en crecer, cuando te eliges a ti mismo sin condiciones, es cuando el otro empieza a mirar atrás. No porque tú lo estés buscando, sino porque tu energía cambió. Hoy no estás aquí para recuperar a alguien, estás aquí para recuperarte a ti. Quiero que entiendas algo que puede cambiar completamente la forma en la que te miras a ti mismo. Cuando alguien decide irse de tu vida, lo primero que hace tu mente es traicionarte. Empieza a cuestionarte, empieza a señalarte, empieza a hacerte sentir que hubo algo en ti que no fue suficiente. Y sin darte cuenta, comienzas a reducir todo tu valor a una sola decisión. La decisión de alguien que eligió no quedarse. Pero déjame decirte algo con total claridad. Que alguien se vaya no significa que tú valgas menos. Significa que esa persona no tuvo la capacidad de reconocer lo que tenía frente a sí. Y eso no es un reflejo de tu valor, es un reflejo de su nivel de conciencia, de su momento de vida, de sus propias limitaciones emocionales. Yo también estuve ahí. También hubo momentos en los que una despedida me hizo dudar de mí, en los que el silencio de alguien me llevó a cuestionar mi esencia. Recuerdo noches en las que me preguntaba qué había hecho mal, qué parte de mí no había sido suficiente. Y con el tiempo entendí algo que me transformó por completo. Estaba entregando mi identidad a la opinión de alguien que no supo valorarla. Y ese es el error más grande que puedes cometer, porque cuando mides tu valor por la forma en que alguien te trata, pierdes el control de tu propia autoestima. Te conviertes en un reflejo de decisiones ajenas, en lugar de ser una construcción sólida desde tu interior. Por eso el verdadero trabajo comienza cuando decides recuperarte a ti mismo, no a la relación, no a la persona, a ti. Empieza por recordar quién eres. No quién eras cuando estabas con esa persona, sino quién eres en esencia. Escribe tus fortalezas, tus talentos, las cosas que te hacen único. No como un ejercicio superficial, sino como un acto de reconstrucción personal. Porque muchas veces olvidamos todo lo que somos cuando alguien decide irse. Recuérdate cada día lo que aportas al mundo, tu energía, tu forma de amar, tu manera de ver la vida. Todo eso sigue intacto aunque alguien no haya sabido valorarlo. Y lo más importante, deja de buscar validación donde no hay respeto. No puedes esperar reconocimiento de alguien que no tiene la capacidad emocional de ofrecerlo. Cuando entiendes esto, algo dentro de ti se reordena. Dejas de perseguir explicaciones, dejas de cuestionarte constantemente, dejas de sentirte menos y empiezas a reconstruirte desde un lugar mucho más fuerte, mucho más consciente. Porque el día que dejas de medir tu valor por quien se fue, es el día que empiezas a convertirte en alguien imposible de reemplazar. Hay algo que cuesta aceptar porque duele más que cualquier palabra. El silencio también es una respuesta. Nos enseñaron a buscar explicaciones, a esperar conversaciones, a querer un cierre claro, una frase que nos diga exactamente qué pasó. Pero la vida no siempre habla en palabras veloces. Muchas veces habla en ausencias. Y cuando alguien que decía valorarte desaparece sin explicación, ese silencio no es confusión, es claridad. Quien realmente te valora no necesita desaparecer para entender lo que siente.
puede dudar, puede tener miedo, puede atravesar momentos difíciles, pero no te borra, no te deja en incertidumbre constante, no juega con tu estabilidad emocional. Cuando alguien está seguro de tu lugar en su vida, lo demuestra, no con promesas vacías, sino con presencia. Y la presencia no se negocia, no se mendiga, no se persigue. El problema es que muchas veces nos aferramos a lo que esa persona dijo, no a lo que hizo. Recordamos sus palabras bonitas, sus promesas, sus intenciones, pero ignoramos sus acciones. Y ahí es donde comienza el autoengaño. Porque las palabras pueden construir ilusiones, pero las acciones siempre revelan la verdad. Y una verdad incómoda sigue siendo más útil que una mentira que nos mantiene atrapados. Yo también tuve que aprender esto de una forma dura. Hubo momentos en los que me aferré a lo que alguien decía sentir por mí, mientras sus acciones mostraban lo contrario. Esperaba coherencia. Esperaba que en algún momento lo que decía se alineara con lo que hacía. Pero ese momento nunca llegó. Y entendí que no estaba frente a una persona confundida. Estaba frente a alguien que no estaba dispuesto a sostener lo que había prometido. Por eso es tan importante aprender a interpretar las acciones por encima de las palabras. Observa la consistencia, no un gesto aislado, no un momento puntual, sino el patrón. Está esa persona cuando dice que estará, cumple lo que promete, te incluye en su vida o solo aparece cuando le conviene. Las respuestas a esas preguntas dicen más que cualquier discurso emocional. Y aquí viene una de las decisiones más difíciles pero más necesarias. No persigas a quien se aleja. Cada paso que das detrás de alguien que decidió irse es un paso que te aleja de ti mismo. No necesitas convencer a nadie de quedarse. No necesitas demostrar tu valor a quien no supo verlo desde el principio. Respeta tu dignidad emocional. No respondas al silencio con desesperación. No llenes los vacíos con explicaciones que solo te mantienen atado. A veces, la respuesta que tanto buscas no llegará en forma de palabras, llegará en forma de ausencia constante. Y cuando entiendes eso, dejas de esperar y empiezas a elegirte. Hay una fuerza silenciosa que pocas personas entienden, pero que tiene un impacto profundo en la forma en que los demás perciben tu valor, tu ausencia. Porque estamos acostumbrados a creer que el poder está en insistir, en demostrar, en estar siempre disponibles, pero la realidad es que muchas veces el verdadero poder aparece cuando decides retirarte con dignidad. No desde el orgullo, no desde el enojo, sino desde el respeto por ti mismo. Cuando alguien se va o comienza a ignorarte, la reacción natural es querer acercarte más, intentar recuperar lo que se está perdiendo, demostrar que sigues ahí. Pero esa reacción, aunque humana, muchas veces debilita tu posición emocional. Porque cuando persigues constantemente a alguien que se está alejando, estás enviando un mensaje inconsciente, que tu presencia depende de su atención. Yo también tuve que aprender esto en carne propia. Hubo momentos en mi vida en los que creía que insistir era una forma de demostrar compromiso, que estar siempre disponible era una señal de amor. Pero con el tiempo entendí que hay una diferencia enorme entre amar y perderte a ti mismo intentando sostener algo que ya no es recíproco. Y fue ahí donde descubrí algo poderoso. Cuando te retiras con dignidad, no pierdes, te reposicionas. Tu ausencia comunica más de lo que imaginas. Comunica que tienes límites, que te valoras, que no estás dispuesto a quedarte en un lugar donde no eres prioridad. Y ese mensaje no necesita palabras. Se siente, se percibe, se respeta. Pero aquí viene la parte más importante. Retirarte no es desaparecer sin sentido, no es jugar a ignorar por estrategia, es tomar distancia con propósito. Es reducir el contacto innecesario para recuperar tu centro, es dejar de responder impulsivamente, dejar de buscar excusas para escribir, dejar de estar disponible todo el tiempo, no para castigar al otro, sino para reconstruirte a ti. Porque en ese espacio de distancia es donde ocurre la verdadera transformación. Empiezas a enfocarte en tu desarrollo, en tus metas, en tu crecimiento personal. Empiezas a invertir la energía que antes estaba dirigida hacia alguien más, en ti. Y poco a poco
tu mentalidad cambia, tu autoestima se fortalece, tu claridad emocional se eleva. Y mientras tú creces, el tiempo empieza a revelar la verdad. Algunas personas regresan, otras no. Pero lo más importante es que ya no eres la misma persona que estaba esperando. Ya no necesitas que alguien vuelva para sentirte completo. Porque cuando aprendes a retirarte con dignidad, descubres que tu ausencia no es pérdida, es poder. Hay una idea que durante mucho tiempo nos vendieron de forma equivocada, y es creer que la mejor forma de responder a quien se fue es demostrarle lo que perdió. Queremos que vea nuestro cambio, que note nuestra ausencia, que sienta arrepentimiento. Pero en ese enfoque, aunque parezca fuerza, todavía hay dependencia, porque sigues creciendo con la mirada puesta en alguien más. Y la verdadera transformación comienza cuando dejas de querer impresionar a quien se fue y empiezas a construirte por ti. La mejor venganza no es hacer que alguien se arrepienta. La mejor venganza es convertirte en una versión de ti que ya no necesita ese arrepentimiento para sentirse completa. Es evolucionar tanto que aunque esa persona volviera, ya no encajaría en la vida que estás construyendo. Y eso no nace del orgullo, nace de la conciencia. El dolor que sientes cuando alguien se va puede destruirte o puede impulsarte. Todo depende de lo que decidas hacer con él. Yo recuerdo momentos en los que el rechazo me golpeó fuerte, momentos en los que me cuestioné mi valor, en los que sentí que algo en mí no había sido suficiente. Y durante un tiempo mi impulso fue demostrar lo contrario, demostrar que sí valía, que sí merecía. Pero ese camino solo me mantenía atado a la opinión de alguien más. Fue cuando cambié el enfoque que todo empezó a transformarse. Dejé de preguntarme, ¿cómo hago para que se arrepienta? Y empecé a preguntarme, ¿en quién me tengo que convertir para sentirme orgulloso de mí mismo? Y esa pregunta lo cambió todo, porque entonces el crecimiento dejó de ser una reacción y se convirtió en una decisión. Convertir el dolor en combustible no es ignorarlo, no es hacer como si no doliera, es atravesarlo con intención. Es usar esa incomodidad como una señal de que hay algo en ti que necesita fortalecerse. Tal vez tu autoestima, tal vez tus límites, tal vez tu disciplina. El dolor no llega para destruirte, llega para revelarte en qué áreas necesitas crecer. Empiezas a trabajar en tu salud física, no solo para verte mejor, sino para sentirte más fuerte. Empiezas a cuidar tu mente, a cuestionar tus pensamientos, a dejar de alimentarte de inseguridades. Aprendes nuevas habilidades, expandes tu conocimiento, te expones a nuevos entornos. Poco a poco, sin darte cuenta, tu vida empieza a cambiar. Y lo más poderoso es que ese cambio no necesita ser anunciado, no necesitas publicarlo, no necesitas mostrarlo. Se nota en tu energía, en tu forma de hablar, en la manera en la que te posicionas frente a la vida. Ya no buscas aprobación, ya no persigues atención, ya no negocias tu valor. Porque cuando decides evolucionar de verdad, entiendes que no estás creciendo para que alguien vuelva. Estás creciendo para no volver a conformarte con menos de lo que mereces. Y en ese momento, sin ruido, sin necesidad de demostrar nada, te conviertes en alguien imposible de olvidar. Hay un momento en la vida en el que todo cambia, pero no porque alguien llegue, sino porque tú despiertas, porque te das cuenta de que no era falta de amor lo que te estaba lastimando, era falta de amor propio. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver con claridad algo que antes justificabas. Estabas aceptando menos de lo que merecías, no porque no valieras, sino porque no te estabas reconociendo. El amor propio no es una frase bonita ni un concepto superficial. Es una decisión diaria, incómoda muchas veces, pero profundamente transformadora. Es mirarte al espejo y decirte la verdad, aunque duela. Es aceptar que en algún punto permitiste migajas emocionales, que te conformaste con atención intermitente, con palabras sin respaldo, con presencias que iban y venían según la conveniencia del otro. Y no para castigarte, sino para hacerte responsable de lo que eliges a partir de ahora. Porque quien se respeta de verdad no negocia su dignidad emocional, no se queda donde tiene que rogar atención, donde tiene que competir por cariño, donde tiene que justificar el desinterés de alguien más.
Y esto no nace del ego, nace del entendimiento profundo de tu valor. Cuando sabes lo que aportas, cuando reconoces lo que eres capaz de dar, ya no te seduce cualquier forma de afecto. Recuerdo una etapa en mi vida donde confundía amor con disponibilidad. Pensaba que amar era estar siempre, incluso cuando el otro no estaba. Que amar era entender, justificar, esperar. Pero en ese proceso me fui perdiendo. Dejé de escuchar mis propias necesidades por priorizar las de alguien más. Y fue ahí donde entendí algo que me cambió. El amor que no incluye respeto por ti mismo no es amor, es sacrificio mal entendido. Elevar tus estándares no significa volverte exigente con los demás, significa volverte claro contigo. Significa definir qué mereces, no desde la fantasía, sino desde tu valor real. Mereces respeto, coherencia, presencia, reciprocidad. Mereces alguien que no tenga dudas sobre elegirte, alguien que no te haga sentir opcional en su vida. Y para sostener eso necesitas aprender a decir no. No a lo que no suma, no a lo que te desgasta, no a lo que te hace sentir menos. Los límites no alejan lo bueno, los límites filtran lo que no es para ti. Y al principio puede doler porque estás rompiendo patrones, estás saliendo de lo conocido. Pero ese dolor es temporal y la paz que viene después es permanente. Practicar límites saludables es una forma de amor propio en acción. Es dejar de responder inmediatamente cuando antes lo hacías por ansiedad. Es no aceptar planes a medias. No tolerar excusas constantes. No quedarte en conversaciones donde no eres escuchado. Es elegirte, incluso cuando eso signifique incomodar a otros. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, todo cambia. Ya no te atrae lo inestable, ya no te engancha lo confuso, ya no te quedas donde no hay claridad. Porque el amor propio no solo cambia cómo te ves, cambia completamente lo que estás dispuesto a aceptar. Y en ese momento, sin darte cuenta, dejas de conformarte y empiezas a merecer. Hay una trampa silenciosa en las relaciones que muchas veces no detectamos a tiempo, y es empezar a transformarnos para encajar en la vida de alguien más. Al principio es sutil, casi imperceptible. Cambias una opinión para evitar conflicto. Adaptas tu forma de ser para agradar más. Dejas de decir lo que realmente piensas para no incomodar. Y sin darte cuenta, poco a poco empiezas a alejarte de quien realmente eres. Lo más peligroso de esto es que no sucede de un día para otro. Es un proceso gradual donde vas cediendo pequeñas partes de tu esencia con la intención de sostener la conexión. Te dices a ti mismo que no es tan grave, que es parte de adaptarse, que así funcionan las relaciones. Pero llega un momento en el que te miras y ya no te reconoces. Y entonces entiendes que no estabas construyendo algo, estabas perdiéndote. Cambiar quién eres para retener a alguien nunca ha sido una estrategia de amor, es una forma de abandono personal. Porque si alguien necesita que dejes de ser tú para quedarse, entonces no está eligiéndote, está eligiendo una versión modificada de ti. Y sostener eso en el tiempo es agotador, es insostenible, es injusto contigo. Yo también pasé por ahí. Hubo momentos en los que creí que tenía que ajustarme para ser suficiente, que tenía que suavizar partes de mi carácter, esconder mis opiniones, moldear mi personalidad para no perder a alguien. Y durante un tiempo funcionó, o al menos eso parecía. Pero la realidad es que estaba viviendo desde un personaje, no desde mi verdad. Y esa desconexión interna, tarde o temprano, pasa factura. Fue en ese punto donde entendí que la autenticidad no es negociable, que ser fiel a tus valores no es opcional, es fundamental, porque tus valores son tu raíz, son lo que te sostiene cuando todo lo demás se mueve. Y si empiezas a traicionarlos por agradar, te quedas sin base, sin dirección, sin identidad. Construir autenticidad radical no significa ser rígido o cerrado, significa ser honesto contigo mismo, significa expresar tu verdad incluso cuando no es cómoda, significa decir lo que sientes sin miedo a perder, porque entiendes que lo que se pierde por ser auténtico en realidad nunca fue para ti. Y claro que da miedo, porque cuando decides ser tú sin filtros te expones. Existe la posibilidad de que alguien no esté de acuerdo, de que alguien se aleje. Pero también existe algo mucho más poderoso.
la posibilidad de que las personas correctas se acerquen, aquellas que no necesitan que cambies, aquellas que valoran lo que eres, no lo que puedes fingir ser. Rodéate de personas que te acepten, pero más importante aún, conviértete en alguien que se acepta a sí mismo. Porque cuando tú te validas, cuando tú te respetas, cuando tú te sostienes en tu verdad, ya no necesitas actuar para ser querido. Y en ese momento, cuando dejas de traicionarte por agradar, empiezas a atraer desde quien realmente eres. A menudo vemos una ruptura como un fracaso, como un final que duele y nos deja vacíos. Pero la verdad es que muchas veces lo que parece un cierre es en realidad un acto de redirección de la vida. Porque el universo tiene maneras misteriosas de mostrarnos que lo que se fue no estaba destinado a quedarse y que lo que se aleja nos deja espacio para algo más grande, más auténtico, más alineado con nuestra esencia. La ruptura puede ser un golpe, sí, pero también puede ser un regalo disfrazado de dolor. Cuando alguien se va, se abre un espacio que antes estaba ocupado por expectativas, miedo a perder y necesidades que no estaban siendo satisfechas. Y ese espacio no está vacío, está listo para que tú lo llenes de descubrimiento, crecimiento y propósito. No es solo tiempo para lamentarte, es tiempo para conocerte más profundamente, para preguntarte qué deseas realmente, qué estás dispuesto a aceptar y qué necesitas soltar. Es en la pausa que la claridad aparece y la claridad te guía hacia la mejor versión de ti mismo. Yo recuerdo momentos en mi vida en los que alguien decidió irse y la sensación fue devastadora. Sentí que había perdido un mundo, que mis planes, mi ilusión, todo se había desmoronado. Pero después de ese vacío, después de la tristeza y la reflexión, entendí que ese adiós me estaba empujando a un camino que nunca habría explorado si me hubiera aferrado. Ese espacio me permitió reconectarme conmigo mismo, fortalecer mi propósito y alinear mis acciones con lo que verdaderamente quería en la vida. Lo que parecía un final se convirtió en un nuevo comienzo, uno más profundo y poderoso. Así que cuando atravieses una despedida, no te quedes atrapado en el dolor. Haz una pausa, respira, reflexiona sobre lo que aprendiste y observa los patrones que quizás se repetían en tu vida. Pregúntate cómo puedes redirigir tu energía hacia tu crecimiento, tus metas y tu bienestar. Porque la ruptura, cuando la ves con claridad, deja de ser solo un adiós y se transforma en una oportunidad de renacimiento. El momento en que aprendes a ver la bendición en la despedida, comienzas a caminar con más fuerza, claridad y propósito. Tu energía es más valiosa de lo que muchas veces imaginamos. Es tu activo más preciado y una vez que la regalas a quien no la aprecia, nunca vuelve de la misma manera. Cuando alguien decide irse, la primera reacción puede ser la desesperación, los pensamientos repetitivos, intentar convencer, justificar o rogar por atención. Pero ahí es donde se pierde la esencia, porque tu paz no tiene precio y tu estabilidad emocional no se negocia. Cada minuto que inviertes en preocuparte por alguien que no se queda es un minuto robado a tu propio crecimiento. Aprender a proteger tu energía significa establecer límites claros. No se trata de indiferencia, se trata de respeto hacia ti mismo. No permitas que tu mente se quede atrapada en ciclos de obsesión repitiendo una y otra vez lo que ya está fuera de tu control. Cada pensamiento que gira en torno a la ausencia de alguien consume fuerza que podrías usar para nutrir tu propósito, tus relaciones sanas y tu bienestar. Una manera poderosa de reconectar con tu energía es enfocarte en actividades que te nutran. Puede ser ejercitarte, crear, aprender algo nuevo o simplemente pasar tiempo con personas que te valoren. Cuando ocupas tu mente y tu corazón en aquello que te eleva, dejas de darle poder a la ausencia y comienzas a transformar tu experiencia en algo constructivo. La gratitud diaria también es un escudo poderoso. Agradecer lo que tienes, incluso en medio del dolor, fortalece tu centro y te recuerda que tu vida no depende de alguien que decidió marcharse. En mi vida he visto que cuando priorizo mi energía, todo cambia. Las decisiones se vuelven más claras, las relaciones más auténticas y los desafíos más fáciles de enfrentar. Proteger tu paz no es egoísmo, es supervivencia emocional y respeto propio. Recuerda siempre
Quien no reconoce tu valor no merece tu energía. Cuídala, inviértela en ti mismo y verás cómo al final tu fortaleza interior atrae lo que realmente está destinado a quedarse a tu lado. La disciplina emocional es la base de todo respeto, tanto el que recibes como el que te das a ti mismo. Muchas veces cuando alguien nos hiere o decide alejarse, la reacción inmediata es la impulsividad, mensajes repetidos, confrontaciones, súplicas. Pero ahí es donde se pierde el control y con él la dignidad. La madurez no se mide por cuánto gritas o cuánto exiges atención, sino por tu capacidad de sostener la calma, de tomar distancia y de responder con inteligencia, incluso cuando el corazón duele. He aprendido que reaccionar sin reflexión solo profundiza la herida, mientras que responder con claridad fortalece tu posición y protege tu paz. La estrategia es simple. Antes de actuar, respira. Date unos segundos para que tus emociones se asienten y tu mente pueda evaluar la situación con objetividad. Cuando aprendes a pausar, descubres que muchas de las urgencias que parecían críticas en realidad no lo son. La práctica constante del autocontrol te permite elegir cuándo y cómo invertir tu energía y cuándo simplemente dejar que la vida siga su curso. La disciplina emocional no es reprimir sentimientos, es administrarlos con inteligencia para que no gobiernen tus decisiones ni te lleven a hacer lo que luego lamentarías. Elegir tus batallas con sabiduría significa reconocer qué merece tu atención y qué simplemente forma parte de la historia que ya no tiene poder sobre ti. No cada ausencia requiere explicación, no cada silencio necesita justificación. Al practicar la disciplina emocional, no solo elevas tu propia dignidad, sino que también enseñas a los demás a respetarte, porque la fuerza silenciosa del autocontrol siempre genera admiración. En mi vida, cada momento en que decidí contener la impulsividad y mantenerme firme en mi valor, vi cómo las relaciones más sanas se fortalecían y cómo quienes no podían apreciar mi presencia quedaban al margen sin disminuir mi luz. La disciplina emocional no solo protege tu corazón, sino que construye respeto, y el respeto verdadero y profundo comienza dentro de ti. El verdadero triunfo no se mide por si alguien regresa a tu vida, sino por lo que te conviertes en el proceso. Muchas veces nos enfocamos tanto en que los demás reconozcan nuestro valor que olvidamos el regalo más grande, nuestro propio crecimiento. Cuando dejas de esperar validación externa y decides invertir en ti mismo, tu mundo cambia. He aprendido que cada meta que establezco, cada hábito que cultivo y cada decisión que tomo para mejorarme, no solo me eleva a mí, sino que cambia la energía que irradio hacia los demás. Tu evolución se convierte en tu imán silencioso. La estrategia aquí es clara. Construye una vida tan plena y auténtica que tu presencia hable más fuerte que cualquier palabra. Define metas que te desafíen y te apasionen, que te obliguen a salir de la zona de confort y a descubrir habilidades que ni siquiera sabías que tenías. Rodéate de personas que te inspiren, que te reten a crecer, que celebren tus avances y que te recuerden tu valor cuando lo olvides. Aleja de tu vida todo lo que reste, no porque seas egoísta, sino porque tu tiempo y energía son demasiado valiosos como para invertirlos en quienes no los respetan. Vivir con propósito y pasión significa que cada día tiene un significado. Cuando actúas desde tu esencia, cuando desarrollas tu carácter y fortaleces tu mente, todo en tu vida empieza a alinearse. Lo que antes parecía imposible, ahora se vuelve alcanzable. Las oportunidades llegan de formas inesperadas y las personas correctas sienten el magnetismo de tu crecimiento. No se trata de buscar venganza ni de esperar que alguien se arrepienta. Se trata de elevarte, de ser tan completo que tu ausencia o presencia no dependa de la aprobación de nadie, porque tu valor ya está definido por ti mismo. En mi vida, cada vez que he decidido priorizar mi evolución sobre la validación ajena, he visto cómo la claridad, la paz y las oportunidades se multiplican. Cuando te conviertes en tu mejor versión, todo cambia. Y el mundo empieza a reflejar la grandeza que siempre estuvo dentro de ti. Y ahora al cerrar esta conversación quiero que te lleves esto con claridad y con fuerza. El verdadero poder no está en que alguien se arrepienta de haberse ido ni en que corra a buscarte.
ni siquiera en que reconozca tu valor. El poder real está en ti, en la decisión consciente de no depender de nadie para sentir tu grandeza, de no medir tu felicidad por la atención que recibes y de construir tu vida desde tu propio propósito. Cada vez que alguien se aleja, no es una pérdida, es una oportunidad. Es la oportunidad de mirarte al espejo y decir, aquí estoy, completo, creciendo, imparable. Cuando eliges invertir en ti mismo, cuando decides enfocarte en tu crecimiento físico, emocional, mental y espiritual, algo extraordinario sucede. Te vuelves magnético sin siquiera intentarlo. He aprendido que la energía no se fuerza, no se mendiga, se irradia. Cada hábito que construyes, cada límite que estableces, cada momento que te dedicas a ti mismo habla más fuerte que cualquier palabra. Y es en ese espacio, cuando te conviertes en tu mejor versión, que las oportunidades llegan, que las relaciones correctas se alinean y que todo lo que realmente vale encuentra su camino hacia ti de manera natural. No confundas paciencia con espera pasiva. No se trata de quedarte quieto, se trata de moverte con propósito. Cada día que decides crecer, cada vez que te desafías a ser más fuerte, más sabio, más íntegro, estás escribiendo una historia de evolución que nadie podrá ignorar. Y no hablo solo de metas externas, hablo de dominio emocional, de autocontrol, de aprender a elegir tus batallas, de priorizar tu paz y de decir no cuando es necesario. Esa es la verdadera victoria, porque nadie puede quitarte lo que nace de tu propia disciplina y amor propio. Hoy quiero que tomes una decisión. Deja de perseguir validación donde no la hay. Deja de intentar que alguien vea tu valor cuando tu misión es verte tú mismo primero. Invierte tu energía en ti, en tus sueños, en tus talentos, en tu propósito. Rodéate de personas que sumen a tu vida y que te desafíen a crecer. Haz que tu vida sea tan plena, tan llena de luz y de fuerza, que tu presencia sea suficiente y que tu ausencia deje un vacío imposible de ignorar. Así que levántate, hazlo hoy, hazlo ahora, no por nadie más, sino por ti. Haz de tu evolución tu venganza más poderosa, porque cuando te eliges a ti mismo, todo cambia y el mundo empieza a reflejar la grandeza que siempre estuvo dentro de ti. Tu misión es clara. Construye tu mejor versión. Vive con propósito. Irradia tu fuerza y deja que todo lo demás siga su curso. Hoy es tu momento. Hoy decides quién eres y quién serás.